Muy bien, vámonos con nuestra siguiente pregunta. Esta también la tenemos colgada ahí en nuestras redes. Dice así, es de nuestro hermano José Daniel Camelo Muñoz. ¿Es Alá el mismo Jehová? Y si lo es, ¿cómo sería la salvación para ellos? Gracias. Hace muchos años yo prediqué un tema, o más bien algunos temas, una serie de temas que yo titulé Cuna para Tres. Y en esta serie de temas yo hablaba de los orígenes de las tres religiones gemelas nacidas en Medio Oriente, para ser exacto, en Jerusalén. Y estas tres religiones vienen de las mismas raíces, que es los patriarcas. Estamos hablando de la religión judaica, estamos hablando del cristianismo y estamos hablando de la tercera hermana, la más pequeña, que es el Islam, que nace en el 610 después de Cristo. Ese tema es uno de los temas que personalmente a mí me han fascinado más, porque nos pudimos adentrar en los conceptos de la fe de estas tres religiones, sus diferencias y al mismo tiempo sus similitudes tocante a las creencias. Por ejemplo, el cristianismo predicado correctamente, hay un cristianismo que yo creo catalogarlo como alterado en el tema de la naturaleza de Dios, ontológicamente hablando, el cual es un cristianismo trinitario. Pero hay un cristianismo que cree que Dios es uno y que está conformado por una sola persona, no el trinitarismo que dice que Dios es uno y son tres personas, sino creo en un cristianismo donde Dios es uno y es una sola persona. Tiene tres oficios, pero es una sola persona. Entonces, ahí en ese tipo de cristianismo podemos catalogar al cristianismo en su similitud con el judaísmo, que también no creen en una trinidad, y en el islamismo, que son monoteístas hasta el hueso. Entonces, en esta serie que yo prediqué hace muchísimos años, Cuna para Tres, hablaba de estas similitudes y estas diferencias. Y ahí está la respuesta, que es muy diferente y en ocasiones contraria a respuestas que han dado otros predicadores, quienes aseguran que Alá no es Jehová y quienes aseguran que Alá es un ser diabólico, quienes aseguran que Alá no puede ser el Dios de los judíos, etcétera, por esto y esto y esto. Las respuestas que yo he escuchado de quienes llegan a afirmar que Alá no es Jehová son demasiado débiles, son extremadamente pobres. Le robo las palabras al reverendo William Branham. Son argumentos hechos son el equivalente al caldo que se hace con la sombra de un gallo medio muerto. Son demasiado pobres porque las explicaciones que dan, incluso algunas de ellas no tienen ni siquiera una conexión con la pregunta. Por dar un ejemplo, hubo un predicador que dijo que Alá no puede ser Jehová porque los musulmanes están contra los judíos y los están matando. Y todo musulmán considera que un judío es un infiel y que merece morir por esto. Bueno, en tal caso, entonces lo que nos cuestionaríamos sería si los musulmanes son verdaderos hijos de Dios, pero no estaríamos cuestionando su Dios, que son cosas diferentes. Entonces, antes de dar mi respuesta, para cualquiera que vaya a contradecir o a debatir la respuesta que voy a dar de que Alá sí es Jehová, pues me gustaría invitarlo a que deje ahí en los comentarios sus razones bien recibidas
pero que si él insiste en que mi respuesta está equivocada, pues podemos tener un debate amable y respetuoso para poder llevar esto a profundidad. Porque ahorita no lo puedo llevar a profundidad, pero sí puedo citar algunas escrituras que son lo suficiente sólidas para probar que Alá es Jehová. Comencemos con la siguiente consideración. Tenemos que respondernos primero si el Dios de los musulmanes, ahorita ya no hablemos de su nombre, sino solamente de la deidad. ¿El Dios de los musulmanes es o no es el Dios de los judíos? Tenemos que responder forzosamente esta pregunta, pues para poder responder si Alá es Jehová. ¿Es o no el Dios de los musulmanes el Dios de los judíos? Quien niegue que el Dios de los musulmanes es el Dios de los judíos, pues va a tener que negar varias escrituras. Escrituras donde es muy claro que el Dios de Isaac, quien es el padre de los judíos, es el mismo Dios de Ismael, que es el padre de los musulmanes. Porque sabemos que ambos, musulmanes como judíos, reclaman a Abraham como su raíz. Y ambos están en lo correcto. Abraham es el padre de los musulmanes, porque los musulmanes son descendientes de Ismael. Y si Dios no es el Dios de la Biblia, repito, no hablemos del nombre ahorita, el Dios de Abraham, si el Dios de Abraham no es el Dios de los musulmanes, entonces no es el Dios de Ismael. Sin embargo, encontramos en Génesis, la primera vez que se menciona a Ismael y a Dios interviniendo en esta descendencia, en este linaje, es en Génesis capítulo 16, cuando Agar sale huyendo de Sara. Y cuando ella huye, entonces en el desierto Dios envía un ángel, no el diablo, sino Dios envía un ángel y habla con Sara y le dice: regrésate, ponte sumisa a tu señora, porque yo te daré un hijo. Y ahí le promete Dios a Agar que ese hijo sería padre de una multitud de naciones. No solo Abraham recibe la promesa de que el hijo que él iba a recibir, Isaac, sería padre de una multitud de naciones, tantas como las estrellas del cielo, tantas como los granos de arena del mar, que no podrían ser contados. También Agar recibe la misma promesa, la misma. Claro que la descendencia de Agar sería en Ismael y la descendencia de Sara sería en Isaac. Sin embargo, ambos del mismo padre. Nos encontramos más adelante que Abraham intercede por Ismael. Cuando Dios le habla a Abraham de lo que haría con Isaac, dice estas palabras, Abraham le dice al Señor: ojalá Ismael viva delante de ti. Como padre biológico de Ismael le dolía la situación de que la promesa es: en Isaac te será llamada descendencia. ¿A qué descendencia se refería? Se refería a la descendencia que venía siendo prometida desde el Génesis en el capítulo 3 con la simiente de la mujer. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, es una promesa de una bendición sobre la humanidad en una sola simiente. Esta sería Cristo. Pero cuando hace referencia a sus descendientes de él, los hace tanto en Isaac como en Ismael. Y podemos ver que cuando Abraham le aflige la situación de Ismael, le dice: no te preocupes, parafraseando, no te preocupes, porque yo haré de él también una gran nación. Y le dice el Señor: 12 príncipes nacerán de él. No solamente Isaac tuvo 12 príncipes, 12 patriarcas, también de Ismael vendrían 12 príncipes, los cuales aparecen en Génesis capítulo 25. Entonces, cualquiera que estudia un poquito de razas, genealogías, sabe muy bien que los árabes son descendientes de Ismael. Hoy les llamamos árabes, en aquel tiempo eran ismaelitas.
Los ismaelitas, que son 12 príncipes, 12 tribus, y ahí aparecen los nombres, y por cierto, la tradición árabe reconoce que toda su descendencia viene de esos 12 príncipes mencionados por nombres en Génesis capítulo 25. ¿Cómo es que la profecía no solamente se menciona y se cumple? Asombroso. Wow, cuando estudias profecía es increíble. Te vas para atrás y forzosamente tienes que deducir que Dios está allí. No solamente se menciona de la descendencia de Ismael, que sería una multitud que no se podría contar, que habría 12 príncipes, sino se menciona su naturaleza. Porque cuando se describe Ismael, se describe hombre fiero. Ok, yo te recomiendo que si un día te vas a agarrar a puntapiés o a golpes, lo hagas si quieres con un argentino, con un Ecuador, con un colombiano, con un español, portugués, pero nunca lo hagas con un árabe, porque esa gente es fiera, tal como su padre. Y se dijo de él, será hombre fiero, pero también se dijo su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Lo que hemos visto desde las cruzadas, desde la guerra de los moros, desde que vemos la lucha por Jerusalén hasta nuestros días, vemos cómo todo el mundo está contra los árabes y los árabes contra todo el mundo. Entonces, la profecía es increíble. Yo hablaba mucho sobre esto en esa serie que prediqué, Cuna para Tres. Entonces, al analizar nosotros que en base a todo esto ya comentado, que el Dios de Isaac es el mismo Dios de Ismael, y quien niegue eso niega lo que dice ahí la Escritura. Entonces tenemos que sacar la lógica conclusión de que el Dios de los judíos es el Dios de los musulmanes. Ahora, llevemos solo un poquito más a fondo esto, metámonos medio metro, no muy profundo, solo medio metro sobre este mismo tema de la hermandad. Tú puedes leer en las profecías de los libros, principalmente los profetas menores, en los libros de Amós, Joel, Oseas, Habacuc, Nahum, en todos ellos. En algunos de ellos vas a encontrar que el Señor se dirige a la descendencia de Ismael, pero se dirige hacia Edom. Y cada que se dirige hacia Edom, los edomitas, sabemos que Edom, si tú lees Génesis capítulo, va a ser por ahí por el 25-26, se menciona que Esaú es Edom. También en los descendientes de Esaú, no recuerdo allí en qué capítulo, va a estar por el 29, no me acuerdo la verdad. No es el 29, es después del 30, porque ya es cuando se menciona la separación de Jacob con Esaú su hermano, y se mencionan los descendientes de Esaú. Esaú es Edom. Pero es interesante que cuando seguimos hablando de descendientes de la genealogía, has de darte cuenta que el linaje de Ismael se mezcla con el linaje de Esaú, hermano de Isaac, porque Ismael se casa con una hija, Esaú se casa con una hija de Ismael. Entonces, todavía sigue ahí el linaje, se mezcla con los descendientes de Esaú. Por tanto, los edomitas siguen siendo parte del mundo árabe, de esta descendencia de Ismael, al mezclarse estos dos linajes. Y vas a encontrar en muchos libros, como ya mencioné algunos de ellos, profetas menores, que cuando el Señor recrimina a Edom, en varias ocasiones, le recrimina que no tuvo compasión de su hermano, que no tuvo misericordia de su hermano, que violó el pacto fraternal. ¿Por qué trata a Edom como hermano de Jacob, de Israel? Pues porque él es padre de ambos. Jehová es padre de los edomitas y Jehová es padre, hablando por medio del patriarcado, claro está, porque si se dirige Dios a Jacob como su padre y a Jacob lo menciona como su hijo, entonces al mencionar que Edom es su hermano, pues también Jehová es padre de los de Edom. Aquí no estamos hablando en cuestiones espirituales,
predestinación espiritual para salvación. Aquí estamos hablando ahorita concretamente de linaje sanguíneo. Entonces, por tanto, podemos y tenemos forzosamente que concluir que Ismael tiene un Dios y es el Dios de los judíos. Sus descendientes tienen un Dios y es el Dios de los judíos. Es el mismo, no es otro. Ok, aclarado esto, entonces ahora sí entremos en las cuestiones. Los musulmanes le están llamando correctamente por su nombre a Dios. Bueno, para los judíos es Jehová. Alá es una palabra árabe que al traducirla al castellano queda como Alá, pero con 3 letras. Pero en la palabra hebrea significa Alá, significa Dios. Así como Jehová significa yo soy el que soy, Alá en árabe significa Dios. Así es que yo no le veo ningún problema en que no se le llame Jehová, ya que ellos no están ni con el idioma hebreo, ni tampoco con la visión hebrea sobre el concepto de Dios. Ellos conciben a Dios a su manera, pero cuando hablamos de que es el mismo Dios de los judíos, entonces Jehová, independientemente de cómo se le nombre, equivale a Alá. Ok, y entonces, ¿cómo? Bueno, me vinieron varias preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo opera la salvación en ellos? ¿Qué de las promesas que hay para ellos? Porque, bueno, todos hemos escuchado, a lo mejor en un programa de televisión, en la radio, leímos un artículo acerca de ciertas promesas que hay para seguidores de Alá que se hacen explotar y que la recompensa para ellos es que van a llegar a un paraíso lleno de mujeres vírgenes y bueno, una serie de situaciones que como cristianos, desde este punto de vista, pues se nos hace un poquito difíciles de creer, pero sí quiero recalcar esta parte de la desinformación que hay, porque realmente no conocemos la cultura, no conocemos totalmente el Corán, pero también ahorita que estamos hablando del tema, sí nos gustaría que nos hablara acerca de cómo es que ellos van a alcanzar esa salvación. Muy bien, voy a mencionar algo muy breve porque el tema amerita, como ya lo mencioné, en Cuna para Tres, ahorita no recuerdo si fueron 3 o 4 o 5 estudios. La verdad, no lo recuerdo con exactitud, pero lo que sí te puedo mencionar es que el tema podría dar para yo predicar algunos 10 o 15 sermones, porque pues te estás metiendo en la historia. Sí, claro. Y luego a la historia te estás metiendo en la religión. Y cuando hablas de religión hablas de creencias, modos de salvación, revelación, sí, claro, entendimiento, responsabilidad a la luz que recibes, etcétera. Entonces, lo que te podría decir ahorita es lo siguiente. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 25 que hay un grupo de personas que llegan al juicio. Y estas personas, en Mateo capítulo 25, son juzgados por Dios, no en base a su aceptación o rechazo hacia Jesucristo como la vida eterna. Jesús fue muy absolutista y muy firme y muy categórico en declarar: nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo entiendo. Y muchos que se opongan a lo que acabo de explicar me van a citar esa escritura y otras escrituras. Así es que mejor me prevengo. Entonces me van a decir, pero Jesús dijo que Él es el único camino y Él es la verdad y la vida. Jesús dijo que nadie llega al Padre. Sí, yo lo entiendo. Sin embargo, no pasemos por alto otras escrituras. Y entre esas otras escrituras tenemos que entender que hay personas que van a ser salvos, pero no por medio del Señor Jesucristo. Van a ser salvos por medio de sus obras. Y ese grupo aparece en Mateo capítulo 25, donde Jesús salva a algunos por el hecho de que visitaron enfermos, vistieron al desnudo, dieron de comer al hambriento, ayudaron al necesitado, y el Señor les dice: entrad benditos de mi Padre.
Va a haber otro grupo de personas que les dirá: apartaos, malditos. ¿Por qué? Porque no visitaron al que estaba en la cárcel, no vistieron al desnudo, no le dieron de comer al hambriento. Ahí nos sale a relucir la cuestión de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, tomando esta escritura, nos daremos cuenta que hay naciones que van a ser salvas por sus obras y no por la persona del Señor Jesucristo. Para esto, pues, como ya lo mencioné, es realmente muy difícil que ahorita dé una respuesta rápida, porque aquí podría yo apoyarme en el mensaje que di de los mensajes gemelos de Escatos, que son 15 sermones, y en los 15 sermones yo pude demostrar que hay naciones árabes que cruzan hasta el milenio. Y entre estas naciones árabes hay unas ahí a la letra escritas en la Biblia: Egipto. Egipto es una nación que es de religiones musulmana. Y Egipto cruza la gran tribulación y pasa hasta el milenio y aparece en el milenio. Eso está ahí en el libro de Zacarías. Y hay otros libros más que también nos describen que estas naciones árabes van a aparecer en el milenio y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Qué interesante, apologista. Ay, ya se nos acabó el tiempo. 4 minutitos y le hago otra preguntita rápida. Yo leí, porque tuve que corroborar esta información que me llegó, que decía, que básicamente era que el Corán tenía un pasaje donde sugería a los hombres, pues sí, darle unos golpecitos a su mujer si no quería sujetarse. No me quedé con la duda y me fui y descargué el Corán en mi teléfono, lo revisé y sí decía eso. Dije, ay, Dios mío. Ahorita que nos menciona que Alá es el mismo, entonces el Corán lo inspiró Dios como la Biblia, no lo inspiró, quizás es muy poquito tiempo, va a quedar así medio correteado el asunto, pero pues nada más coméntenos algo. Yo tengo el Corán en mi biblioteca y he leído algunas suras, sin embargo, no creo, y tengo razones no solamente bíblicas, sino razones sensatas dentro de la misma cosmovisión musulmana, porque yo afirmar que el Corán no pudo haber sido inspirado por Dios. Bajo argumentos también de los musulmanes yo podría decirlos, bueno, no tiene sentido asegurar que fue inspirado por Dios por esto y esto y esto. Eso no quita que Dios sea el Dios de los árabes. Aquí ya tendríamos que separar de lo que sería religión de teología, que son cosas diferentes. Religión es el Dios en quien tú crees, y teología es cómo interpretas la existencia de ese Dios. Muy bien, pues muchas gracias, apologista. Hasta aquí, porque si no vamos a consumir el tiempo del siguiente programa. Muchas gracias.